Hola, buenas tardes. Hoy estamos compartiendo con la licenciada Elizabeth Sánchez. Ella es licenciada en obstetricia y está acompañándonos para hablar de un tema que en este momento nos engloba a las dos, anticoncepción y lactancia. Es todo un tema, Así es, ¿verdad? así es. Ojalá, ojalá nos pudieran decir cómo se han estado cuidando nuestras puérperas, ¿no? Así que queremos hablar especialmente de un método que tiene un nombre un poco difícil, se llama MELA, que significa método de la menorrea de la lactancia. Así que contanos, Eli, en tu experiencia, ¿es muy usado? Hola, ¿cómo están? Primeramente a todos. Soy muy amiga de Nora y me encanta este momento en el que siempre se puede hablar y podemos compartir con todas las mamás que están siempre del otro lado y poder ayudarlas a elegir un método en el que ellas se sientan cómodas. Y lamentablemente este método del que nosotros hoy vamos a hablar es un método muy poco usado y muy poco conocido sobre todo, y además tiene muchos prejuicios, tabúes, miedos. Es uno, el hecho de poder hacerlo de forma quizás natural, sin un respaldo, por ahí piensan las mamás, tienen miedo de usarlo, se Claro, sienten que es muy riesgoso. inseguras, exactamente. Ellas prefieren que haya algo que las pueda respaldar, como una pastilla, un inyectable, un DIU capaz, algo que ellos lo puedan tocar, ¿verdad? Entonces, eh, más que nada, en este espacio poder hablarles lo más claro posible para que ustedes puedan entenderlo y ustedes puedan tener la confianza de poder usar un método tan lindo y tan eficaz como este, ¿no, Nora? Amén. Y que nos ayuda a lo que es nuestro propósito, lo Exactamente. mejor para el bebé y la familia, Mm. justamente, ¿no? Así que bueno, contame, ¿ha sido el método que ha usado la humanidad desde siempre? Y sí, Quizás sin siempre. ponerle un nombre, quizás sin ponerle un título o algunos requisitos, pero ha sido lo natural desde siempre. El tema que desde el otro lado, muchas veces las mamás creen que, como dijiste, bien dijiste, es riesgoso, Mm. pueden quedar embarazadas, más de una, quizás nos pueda contar un testimonio y diga, yo quedé embarazada dando el pecho. ¿Cómo es la cosa? ¿Tiene algún fundamento fisiológico esto? Por supuesto. Es importante que ustedes puedan conocer primeramente su cuerpo. Cuando nosotros Ujú. damos a luz, nace nuestro bebito, si nos vamos un poquito más atrás, durante los 9 meses del embarazo tenemos hormonas que manejan, se encargan de hacer muchos cambios, se encargan de sostener el embarazo. Y cuando el bebito nace también hay hormonas. Las mujeres, yo siempre le digo a las mujeres, somos marionetas de las hormonas, no Sí, solamente en el embarazo, ¿no? La verdad, siempre. sino cuando menstruamos, nuestros ciclos, todo, ¿verdad? Y esas hormonas em, son responsables muchas veces de mucho de nuestros comportamientos como mujeres. Y eso va a ir provocando cambios en el embarazo y después del parto lo que hacen estas hormonas vuelven a su lugar, digamos. Pero hay dos hormonas que durante el embarazo se mantienen muy altas, que son las progesteronas. Y después, cuando nace el bebito, se produce fisiológicamente el descenso de esta hormona y empieza a ascender otras dos, como por ejemplo la prolactina y la oxitocina. Y Ah, estas dos hormonas hacen que las hormonas de la fertilidad de la mujer se mantengan bien abajito, a ¿sí? raya. Ajá. Que Y eso no venga otro hace embarazo. y eso hace que la mujer no pueda volver a tener los ciclos fértiles como lo tenía, antes del embarazo, ¿verdad? Y, por lo tanto, la mujer no ovula, ¿sí? No se genera tampoco el endometrio, porque las hormonas no se mantienen todas estáticas gracias a 2 hormonas, principales que se producen después del parto, como dijimos, la prolactina y la oxitocina, pero estas hormonas se van a producir siempre y cuando existan, condiciones, que es lo que vamos a hablar ahora, que Ajá. son, que si estas condiciones se cumplen, estas hormonitas pueden provocar ese equilibrio hormonal que hace que vos tengas y puedas experimentar esta etapa de que no estés fértil, no te encuentres fértil, que no ovules, por lo tanto, no te puedas embarazar. ¿Cuáles serían? ¿Es para todas? No. ¿Todas pueden usarlo? Siempre y cuando, o sea, tenemos 3 condiciones para que este método tan fabuloso, y mira, yo te voy a contar, tiene 98% de eficacia, Ajá. em, se Eso pueda cumplir. significa, de cada 100 mamás,
2 2 se pueden pueden embarazar. O quedar sea, es súper embarazadas. poquito. O sea, ¿cuántas? Hacete un número, ¿cuántas mujeres se embarazan a diario? ¿Cuántas mujeres tienen bebitos? 3 condiciones fundamentales. Primero, que tu bebito tenga menos de 6 meses, porque Ajá, después cuando tu bebito a los 6 meses comienza a incorporar alimentos, ya se produce, eh, la disminución en la frecuencia de mamadas de tu bebito, ¿sí? claro. No tienes que haber menstruado, empezar a menstruar. O sea, cuando vos empezás a dar la teta a tu bebito, si vos mantenés una exclusividad de lactancia materna, ¿qué quiere decir exclusividad? Solo teta. O sea, no tiene que haber nada más que solo teta, ni aguas, ni tetinas, ni mamaderas de por medio. Ya vamos a hablar un poquito mejor de eso. Eh, Hace que vos no menstrues por ese tiempo. Y además, como dijimos, tiene que ser una lactancia exclusiva. Esto, de que la exclusividad tiene que ser solo teta. ¿Cómo solo teta? Durante el día y durante la noche. Durante el día no tiene que pasar más de 3 horas que vos no dejes de alimentarlo a tu bebito, y si de repente tu bebito en 3 horas no se despertó, porque acordate que cuando el bebito nace, pasa muchas horas durmiendo en el día, tiene como un sueño cambiado. Claro. Y en el día a veces el bebito demora en levantarse, ¿verdad? O sea, está como somnoliento, entonces no tenés que dejar pasarme 3 horas. Hay otros bebitos que son más activos y que piden solito su comida, pero si tu bebito es de dormir horas largas, entonces vos tenés que, después de pasada 3 horas, levantarlo, despertarlo y tratar de darle. Y por la nochecita también, no tenés que dejar pasar más de 6 horas para que vos lo puedas alimentar. Entonces, repasando y pasando limpio, para que este método se pueda cumplir, tienen que suceder estas 3 condiciones. Que tu bebito no tenga más de 6 meses, y en este periodo es en el que el método de Mela tiene la efectividad, que vos no menstrues y que le des una frecuencia de mamadas a tu bebito, que sea la lactancia sea exclusiva, y que la frecuencia sea no más de 3 horas durante el día y no más de 6 horas en la noche. Eso. Exacto, es condición previa. Eh, Siempre te manifiestan esto de que sí, estaba dando el pecho, pero quedé embarazada. Y en realidad creo que tenemos que indagar a ver si realmente estas condiciones se dieran, Exacto. porque puede ser que ese bebé haya nacido y haya estado en neo, Ujú. ¿está? Mm, Y volvió a casa un tiempo después y ahí recién la mamá mm, logró la exclusividad de lactancia. Los estímulos no son lo mismo, entonces no debería un poco confiarse en eso y usar un método alternativo exactamente. que sea compatible con lactancia. Mm, Eso a veces las mamás no lo saben. ujú, No todos los bebés están desde la hora cero que nacieron en adelante, están tomando teta. ujú, ¿Tá? Sucede que hay un montón de circunstancias donde a veces no han estado junto a su mamá ujú, enseguida y se reencontraron después. En estas mamás no sería conveniente, ujú, así como no sería conveniente, como bien dijiste, más allá del sexto mes, porque justamente comenzaron a comer, ujú, ¿sí? Ahora, en este tipo de situaciones a veces se dan también que las mamás desconfían y usan otros métodos además de pronto junto con eso, que no está mal, pero la idea nuestra es simplificarle a la mamá. Porque si hacemos una cantidad de reglas muy difíciles, ya de por sí la maternidad es complicada, por ¿verdad? supuesto. Entonces tenemos que simplificarla. Ujú, Si además tengo que estar con la cabeza pendiente de si tomé la ujú, pastilla, no tomé la pastilla, mm, si usé las cremas específicas o no, si tenemos métodos de barrera, como un preservativo, por mm, ejemplo, o un diafragma. Pensar en toda una cantidad de cosas donde ya la maternidad se ocupa de ujú, llevarme todo el tiempo posible, ¿no? Entonces, exactamente. creo que mientras las cosas se puedan dar lo más natural, es mejor. Y Eli, una cosa que me gustaría recalcar con las mamás es por qué hablamos de anticoncepción en Mm, lactancia y lactancia. Y tiene que ver con la recuperación de esa mamá, ¿verdad? sí. Bueno, la Organización Mundial de Salud recomienda que las mamás puedan espaciar sus bebitos cada 2 años. Pero yo, como acotando lo que decía Nora, la maternidad de por sí es ya difícil, ¿no? O sea, y sobre todo si vos tenés otros hijitos, em, el periodo de adaptación cuando tu bebito nace, sin mencionar que cuando veníamos hablando de las hormonas, el descenso hormonal hace que la mamá atraviese un periodo normal de angustia posparto.
acomodarse a nuevas cosas, las mamás que son primerizas, las mamás que quizás han atravesado todo un embarazo con complicaciones, han atravesado inclusive a veces con patologías de base, enfermedades que acarrean desde antes o en el embarazo, hacen que después requieran cuidados posteriores. Todo eso hace que no solo la maternidad sea difícil, sino la crianza de este bebito, ¿sí? Dedicarse tiempo a este bebé, dedicarse no solamente, como siempre, Nora y yo estamos siempre de acuerdo y pensamos que la lactancia, y yo creo que todos, no es solamente una fuente de alimentación, sino también una fuente de vínculo. Y si hay muchas cosas que intervienen en el medio, el vínculo em, se puede ver muchas veces interferido. Y la mamá puede estar muchas veces concentrada en muchas responsabilidades que tiene, amamanta al bebito, pero las cosas en mil cosas, y Claro, ese vínculo con el bebito no se produce como debería. Y acordate que el vínculo es fundamental, no solamente para el buen desarrollo de tu bebito, sino justamente para que eh, ese método pueda ser efectivo. ¿Por qué? Porque si vos estás quizás desconcentrada en otra cosa, con mil cosas al mismo tiempo, sin mencionar que hay mujeres, las realidades de las madres no son muchas veces y del todo que ayudan, ¿verdad?, a este tipo de momentos de la maternidad. Muchas mamás tienen que reincorporarse a al sus trabajo, actividades inmediatamente, no todas tienen la fortuna de tener una una licencia licencia, de exacto, 50 días, de 60 exacto. días en algunos lugares, ¿no? O pueden permitirse estar un tiempo sin Claro, trabajar. o la mayoría de las mamás son independientes, ¿verdad? Y no todas a veces tienen, o sea, están con su pareja, otras mamás no tienen familia cerca, ¿verdad? Que puedan contribuir a ese tiempo especial que generalmente nosotros siempre decimos que es el primer mes más crucial, en el que se producen todos estos cambios y la mayor parte de la adaptación de la mamá y el bebito. Si vos por ahí estás como desconcentrada, así, tratando, te esforzás en alimentarlo, en cuidarlo, en tratar de cumplir, como decía Nora, con todas estas cosas, sí, influye muchas veces favorablemente, ¿sí? El hecho de tener que eh, reorganizar muchas cosas, no solamente en tu vida, sino en tus quehaceres, en tu familia. Y sobre todo en la realidad de muchas mamás que tienen otros hijitos, quizás más pequeños también, o esto que requieran también y que sean muy dependientes de mamá, hace que tengan que compartir o tener que fraccionar muchas cosas, muchos tiempos, y eso influye muchas veces desfavorablemente en la ansiedad, en este tiempo de angustia postparto. em, que termina perjudicando el vínculo, el lazo y también la alimentación del bebito, sí, la Exacto. crianza. Si nosotros empezamos a Mm, analizar un poco qué tan confiables son los otros mm, métodos, vemos que todos tienen un porcentaje de riesgo. De por sí, si ese método es bien usado. ujú, Ahora, si además de ese riesgo que ya está implícito al método, no se usa de manera adecuada o en el momento adecuado, mm, aumentamos esos riesgos. ujú, Y nos ha pasado, Eli, le podemos contar a quienes nos están mirando que hemos visto embarazos en madres con preservativos, con píldoras anticonceptivas, con anticonceptivos inyectables, con dispositivos con DIU colocados, con padres con vasectomía y no era de otra persona, con un montón de situaciones, con ligadura de trompas, Trompas. la llamada ligadura de trompa o lisis tubaria. Sí. Yo recuerdo en el año 23, Ujú. ¿sí?, haber atendido dos mamás que se habían hecho lisis tubaria. Una de ellas tuvo mellizos. Mira. ¿Tá? Así que Sí, ¿no? los Sí. métodos en sí tienen un riesgo. Todos tienen un riesgo. Hasta aquí la Mm, abstinencia es el 0%, pero todos tienen un riesgo. Y si encima no se usan bien, mm, tenemos toda una serie de situaciones. Por mm, esto es lo que vos recalcabas, este método, ¿en quiénes? mm, Y qué condiciones tiene que tener el mm, bebé, qué condiciones tiene que tener la lactancia y qué condiciones tiene que tener la mamá, mm, o sea, como no haber menstruado. ujú. ¿Cómo reconoce la mamá la menstruación después de la primera menstruación después del parto? Y después ¿Es sí. normal? ¿Es tal cual como la que tenía antes de quedar embarazada? Generalmente, en la mayoría de las mujeres, cuando retorna la menstruación, siempre se da después de los 45 días en adelante, porque acordate que la
las pérdidas del parto pueden demorarte hasta 15 días, 10 días, a veces al día 21 vuelve a venir un pequeño sangrado así. Generalmente es después de los 45 días, pero el retorno a la menstruación también es un tema aparte para hablar, porque el retorno Ajá, a la menstruación también no se da en muchas mamás y además, si vos estás aplicando el método Mela, no vas a menstruar, esperemos que no. claro. ¿Verdad? Pero si estás usando otro método anticonceptivo o ninguno, el retorno a la menstruación se produce generalmente a los 45 días. Y sí, es como una menstruación normal. En muchas ocasiones se presenta como una menstruación abundante, ¿sí? Y comienza como un sangrado, el primer y segundo día abundante con coágulos, al segundo, tercer día ya es más rosadito, más sangre, después empieza fluido hasta que termina siendo 5 días más o menos, una pérdida amarillenta que es más como un flujito con sangre, digamos, nada más. Así, de esa forma. Podríamos repasar un poco las ventajas, qué ventajas tiene para la mamá. Algunas ya estuviste Ujú. mencionando. El tema de que es económico. No Primera necesitas cosa, nada. no necesitas absolutamente nada, ¿sí? Sí conocerte, que creo que eso está implícito en todos. Y lo otro es fácil de usar, ¿sí? Es fácil de usar, salvo el trabajo que tiene la maternidad en sí, pero esto ya está. O sea, usa el método o no, ese trabajo de la maternidad, este tiempo ocupado en atender al bebé, en atender, envolver, en retornar a la normalidad, es todo un proceso, como siempre insistimos, ¿no? Ujú, Todo esto es un proceso, ujú. es un día a día. Pero en la mamá también contribuye a recuperar los depósitos de hierro, Exactamente. porque Sobre va a todo menstruar después. sobre todo si venís de una cesárea, Ajá, porque acuérdate que en la cesárea se pierde mucha más sangre que en el parto normal. Y sin mencionar que algunas mamás, durante el embarazo no tienen las reservas suficientes o no han hecho el tratamiento muchas veces con hierro por diferentes razones, las reservas de hierro no son las adecuadas, perdés una sangre que quizás no tenías las reservas y terminas muy anémica. Y, después del nacimiento, generalmente los obstetras reforzamos, ¿verdad? Con medicamentos de hierro para que vos puedas reponer. Pero imagínate, como dijo Nora, la maternidad, entre estas cosas, entre tantas cosas, quizás ni lo tomás al hierro, porque nosotros recomendamos 3 meses después del parto seguir tomando hierro en mamás que son anémicas. Las mamás con suerte quizás toman una sola semana, ¿sí? Entre que tiene que ver a su bebito en la alimentación, en adaptarse, en la ropita, o sea, tantos quehaceres que implica la maternidad. y si no tiene eh, ayuda, de pronto, Ujú, no sé si come bien claro. siquiera. Entonces, imagínate, qué beneficio que tiene el MELA. Y el hecho de no menstruar por 6 meses, tu cuerpito hace naturalmente lo que tiene que hacer. La naturaleza, o sea, ir por lo natural siempre va a ser mucho más beneficioso para vos. Te va a hacer sentir segura, que vos lo conozcas, que tu cuerpito haga lo que tiene que hacer. Dios ha creado al ser humano, a las mujeres, para esto. Los ha diseñado para que puedan nacer naturalmente, para que puedan alimentar a su bebito naturalmente y para que también te puedas cuidar naturalmente, Y es ¿verdad? posible hacerlo, además. Es posible. Es devolvernos un poco la confianza a esto natural, Mm, ¿no? Y que mientras menos cosas intervengamos en nosotros es mucho mejor y es una salud que se ve también en el futuro, mm, después, ¿no? Esta invasión a la que somos sometidas naturalmente mm, por este avasallamiento de ujú. hormonas que ocurren en diferentes periodos de Sí, nuestra vida, si encima incorporamos extra, mm, realmente es complejo, no es lo natural que se pide, ¿no? exactamente. Mm, Así que recuperar, cuidarse es fundamental. ujú. No hay dudas de que necesitamos, creo que, no sé si me equivoco, Eli, pero cuando digo que en el embarazo la mujer sufre la mayor transformación de su cuerpo en ese tiempo. Creo que en otro Exactamente. periodo de la vida Mm, no se dan tantos cambios como se dan en exactamente. esa etapa. Sí. Por lo tanto, es esperable pensar que viene ahora, después del nacimiento del bebé, hay que recuperar y retomar a lo que era. Mm, Entonces, en ese proceso hacerlo lo más sanamente posible, lo más naturalmente ujú, posible y que sea posible también para cada una en el día a día. ujú, Solamente considerar que este método está avalado por sociedades científicas.
no lo estamos trayendo así de cualquier lado. Exactamente. Hay estudios hechos, pero hay tantos mitos al Ujú. respecto que creo que es lo que hace que no se Que no utilice se de esa utiliza. manera. O nos ha pasado también en circunstancias que a veces muchos profesionales como de forma automática, ¿no? Esto de querer, no sé si medicalizar, pero sí que la mujer hace que perciba el embarazo como un estado, De no sé, enfermedad. de enfermedad, patología. De repente atravesaste el embarazo con una anemia nomás, ya pensás que es de alto riesgo. O quizás, no sé, de repente tuviste medicada con alguna medicación, infecciones urinarias tan frecuentes del embarazo, la mujer ya piensa que es una enfermedad, ¿verdad? Entonces, esto, partir desde incorporarte primeramente de pensar que el embarazo no es una enfermedad, partamos de ahí. Es un estado de fertilidad que la mujer atraviesa, que, en donde se producen muchísimos cambios, como dijiste, Nora. Em, por lo tanto, el posparto también es una etapa sumamente normal, natural, no hay ningún tipo de enfermedad. O sea, entonces, incorporar cosas artificiales, algo que es natural, sí está como, em, es como mucho. Entonces, eso, tratar de dejar a la naturaleza lo que tiene que hacer, conocerte, dejar que naturalmente tu cuerpo haga lo que tiene que hacer y vos te vas a sorprender. Es más, te animamos a que vos lo experimentes. Si vos estás pensando, ay, no sé, de repente en el embarazo, nosotros te preguntamos, ¿con qué pensás cuidarte? Porque las mujeres después del parto, generalmente nosotros le ofrecemos con qué se puedan cuidar para no Ujú. embarazarse, ¿sí? Entonces hay un abanico de métodos para que te puedas cuidar, justamente para que vos puedas elegir el más adecuado para vos, y sobre todo cuando das la teta, son algunos también, no son todos. Algunos tienen más efectivo, otros no, tal como dijiste. eh, pero esto también nosotros de poder decirte, mira, si no querés ninguno, o te hizo mal este, o probé todos y ninguno me fue bien, este es el método eh, quizás que te pueda sorprender, Ujú. porque vos tenés, o sea, no tenés que hacer nada, tal como dijimos al principio, y hacer lo que naturalmente hacer. Nace el bebito y le das la teta, empezás a alimentar a tu bebito, empezás a alimentarlo inmediatamente después del nacimiento y lo demás se da como solito, ¿sí? En su momento, En su exacto. momento, el bebito comienza a alimentarse, dejás a libre demanda y tu bebito solo hace el trabajo que tiene que hacer. Cada 3 horas te pide la comida o cada 5 minutos, se va estableciendo solito sus horarios y en un momento determinado te vas a dar cuenta que estás cumpliendo las tres condiciones sin haberlo eh, planificado, por decirlo Claro, así, claro. sola. Sin haberte puesto ese peso de algo Exactamente. más que tengo que Solita, solo planificar. vos dejá que tu cuerpito haga lo que tiene que hacer, dale la teta, inmediatamente nazca tu bebito de forma exclusiva y tu bebito se va a establecer su ritmo, no vas a menstruar y en estos 6 meses vas a cumplir, naturalmente vas a dar cuenta que estás atravesando el método anticonceptivo más uno de los métodos anticonceptivos más efectivos y sin hacer nada. Mira qué lindo. Exactamente, exactamente. A Eli la encontramos en Acunarte Salta, Sí. con todos los consejos que quiera sobre el embarazo. Nos unimos junto al SAMAI para poder informarte y que vos tomes tus propias decisiones. Sería interesante para nosotros saber cómo te cuidaste después de que tuviste a tu bebé. ¿Qué experiencia tuviste ¿Qué también? experiencia? ¿Cómo lo viviste? ¿Sí? Y si te ocurrió esto de que quedaste embarazada aún dando de mamar, me gustaría que me cuentes un poco más en qué circunstancia fue. ¿Usaste estos 3 métodos, las 3 condiciones que te pusimos o no? Contanos más, queremos ayudarte. Gracias.